Bueno, muy buen día. Hoy es martes, ahí estamos viendo la imagen del reflejo de una jornada de paro. Recordemos, tal como estaba anunciado el 31 de marzo, no hay transporte, por lo que dificulta la llegada al trabajo. Quienes tienen la fortuna y tienen algún medio de transporte particular lo podrán hacer. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Lourdes. Buen día a todos en casa. Jornada difícil para llegar a la ciudad de Buenos Aires y a las principales ciudades de la República Argentina. Estaremos con un amplio repaso, un instrumento en la mañana, la información como para saber por dónde puedes ir, por dónde no, qué es lo que puedes hacer, dónde hay piquetes, qué servicios funcionan, qué servicios no. Estaremos contándote todo a lo largo de las próximas 2 horas. Y sobre todo, ¿qué es lo que reclaman el día de hoy? ¿Por qué convocan a este paro? Bueno, diferentes versiones que se escucharon. Lo más importante en títulos. Contra el impuesto a las ganancias. Arrancó el paro de transporte a las 0 de hoy. Afecta a colectivos, trenes, aviones, caudales, estaciones de servicio y bancos. El gobierno nacional criticó la medida, señalando que el pago de ganancias afecta solo entre el 10 y el 15% de los trabajadores. Congreso, trenes y Corte Suprema en la agenda. Buscarán dictamen en diputados para el proyecto de estatización de trenes. Acude Randazzo para explicar la iniciativa. En el Senado, Carles se presenta ante la Comisión de Acuerdos por su pliego para integrar la Corte Suprema. Presentación ante la ONU, la OEA y el G77. La Argentina denunció en organismos internacionales a Reino Unido. Es por el incremento del gasto militar en las Islas Malvinas, que los británicos justifican por el supuesto intento de nuestro país de recuperar por la fuerza ese territorio. España investiga privatización de aerolíneas. La justicia de ese país admitió la querella de nuestra línea de bandera contra Díaz Ferrán, del grupo Marsans. Se lo acusa de malversación y apropiación indebida en el proceso de privatización de la empresa aérea argentina. Y se completó la fecha con empates. No se sacaron diferencias entre Argentinos Juniors y Chicago, ni tampoco entre Tigre y Defensa y Justicia. Se suspendió Arsenal Aldo Civi por incidentes dentro y fuera de la cancha. Hoy, martes, juega la selección. Lo hace contra Ecuador. Cortes, servicios que no funcionan, información crucial en la mañana, Hugo Palamara. Buen día, Hugo, contanos, danos un pantallazo para ver cómo arranca este martes. Buen día, Lourdes, Alejandro. Complicado, ya está totalmente cortado Puente Pueyrredón en ambos sentidos. Luego seguramente va a comenzar a partir de las 8 estimativamente el resto de los puentes. Por ahora están habilitados Alsina, La Noria y también Avellaneda, pero por ahora sigue totalmente cortado entonces Puente Pueyrredón. Otro punto a raíz de este paro de transporte donde está cortado el tránsito en forma total es Autopista Panamericana, kilómetro 31 en Pacheco, el corte en ambos sentidos. El desvío por ahora se hace por Colectora y hay importante congestión. La autopista de La Plata a Buenos Aires está cortada en el ingreso y egreso, diagonal 74 en La Plata, no así la autopista, sí el ingreso a la misma, entonces corte en La Plata. Además, también hay cortes en ruta, en este caso la ruta nacional 8, kilómetro 608, altura Río Cuarto. Esto hace que solamente por ahora puedan transitar vehículos livianos, no así camiones que en el lugar no pueden circular. En el ámbito de la ciudad, Corrientes y Callao también por ahora corte por otro grupo de personas. Y en cuanto a los servicios, por el momento trenes, subtes y premetro no están funcionando, no iniciaron su recorrido, al igual que los colectivos. Esta es la postal de las distintas terminales. En cuanto al estacionamiento en la ciudad es libre, luego vamos a estar ampliando. Atención que el parquímetro está funcionando, hay que colocar la ficha, el parquímetro funciona como habitualmente, pero se puede estacionar en los lugares que habitualmente no se pueden estacionar, hoy sí, por supuesto respetando la rampa de discapacitados, ascenso y descenso de pasajeros, frente a una escuela, bueno, en esos lugares no, pero el resto sí. Servicios, reiteramos entonces, trenes, subtes y premetro por ahora no funcionan. Hasta luego. Hugo, estaremos un ida y vuelta permanente en la mañana de hoy para saber cómo se desarrolla esta jornada. A ver, ¿qué pasa con el pronóstico? ¿Se mantiene, Nadia, ese calorcito, ese verano, por lo menos primavera, que parece no querer seguir?
Claro que se mantiene, pero fíjate cómo arranca la mañana en el Gran Buenos Aires, con algo de nubosidad y las temperaturas allí entre 13, 14 y hasta 17 en Aeroparque. En la ciudad de Buenos Aires el registro no alcanza los 16 con algo de nubosidad. La presión atmosférica está un poquito baja, pero no se pronostican lluvias y la máxima prevista 27. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información del día de hoy. Finalmente llegó el 31 de marzo, tal como estaba anunciado, y a pesar de los intentos del gobierno por frenar la iniciativa, se da un paro de transporte al que se sumaron otros sindicatos, por lo que se siente. Así es, el panorama en la calle es prácticamente desolador, muy pocos automóviles. Algunos taxis sí se han visto en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a hacer un repaso rápido de los cortes, de los lugares y de lo que está funcionando y que no. A ver, arranquemos por colectivos, paran corta, larga y mediana distancia. También lo vemos en trenes, tal como nos anunciaba Hugo Palamara. Adhiere la fraternidad, maquinistas, señaleros, por lo tanto, no funcionan. Los subtes, los metrodelegados no se plegaban, pero finalmente debieron hacerlo. No funcionarán las líneas B y D y ninguna de ellas. Finalmente ya confirmaron. Bueno, ¿qué pasa con los aviones? Si usted tiene algún vuelo programado, se cancelan los vuelos para el día de hoy. Atención, camiones, no habrá recolección de basura, transporte de mercadería o caudales. A ver, tampoco habrá atención en bancos ni puertos. Estaciones de servicio permanecerán cerradas, tribunales, la actividad se verá realmente afectada. Ahí vemos hospitales, por ejemplo, solo atenderán emergencias, camiones, ya lo mencionábamos, no habrá recolección de basura para el día de hoy. Ahí hablábamos, la estación de servicio tampoco. Había algunas que yo encontré, dos particularmente, que estaban abiertas, claro, dos colas de cuadra, ¿no? Claro. Porque la mayoría están cerradas y lo que mencionabas de los puertos y tribunales, ¿no? Vamos a irnos en vivo a la Panamericana, un lugar donde habitualmente hay cortes, pero de la gente de LEAR. Hoy, en particular, la gente de izquierda, los partidos de izquierda, que son los que están protagonizando los piquetes en la mañana de hoy. Recordemos las palabras de Pablo Micheli en la jornada de ayer, diciendo que ellos no iban a realizar piquetes. Los piquetes sí los realizan los partidos de izquierda. Uno de ellos es ahí, en Panamericana, a la altura de LEAR, corte absoluto en ambos sentidos. Bueno, lo mencionábamos, quienes vinieron a trabajar por cuenta propia lo hicieron bien temprano, tratando de prever esto, ¿no? Los cortes que ya estaban anunciados. Claro, lo que se hablaba era de la posibilidad de reducir la circulación, pero finalmente no, es total el corte. Así es, fíjate, eso es la colectora. Están cortando, dejan pasar. Está complicada la situación, porque el corte es absoluta de la línea principal de la Panamericana, pero también se están apostando en la colectora, por lo que ya el inconveniente es mayúsculo. Bueno, ahí vemos algunos vehículos que aparentemente están pudiendo circular por ahí, claro, pero nada con la actividad habitual. Recordemos que desde más temprano también el puente de Pueyrredón hizo lo mismo. En Avenida Corrientes también estaba previsto en 9 de julio, pero creo que al final fue Callao. Así es, también en autopista Buenos Aires-La Plata, a partir de las 7 de la mañana está previsto los cortes, no solamente en Buenos Aires, a ver, en Rosario, corte en la autopista a Santa Fe, a partir de las 6 de la mañana, ya está cortada. Neuquén también, en Córdoba, corte Puente Centenario, en Jujuy, en Tucumán, en diferentes puntos del país, Mendoza, en Mar del Plata, algunas de las plazas centrales del país que hoy también muestran piquetes por parte de los partidos de izquierda. A ver, ¿se acuerdan, no? La convocatoria estaba relacionada con un reclamo, modificar en realidad la base para el cobro de impuestos a las ganancias a los trabajadores. Claro, esa es la consigna principal a la cual se adhirieron también otros sindicatos, otros rubros, pero también hubo muchas críticas, ¿no? Porque aparentemente, según los datos que nuclean a todos los trabajadores, esto afecta a una proporción muy pequeña. No estamos hablando de un 40 o un 50% de trabajadores que pagan ganancias, solamente entre un 10 y un 15%. Es decir, es un paro que no representa a la mayoría de los trabajadores. Ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, a quien tenemos en imagen, junto al jefe de gabinete, brindaron declaraciones acerca de lo que sería la medida de fuerza en el día de hoy y dio precisiones, justamente estadísticas, acerca de a quienes afectan el impuesto a las ganancias. ¿Qué dijo? El impuesto a las ganancias solamente afecta al 10%, también es una medida desproporcionada. Aníbal Fernández dijo, las empresas habían manifestado
manifestado la opción de dar un servicio, vamos a garantizar, por eso hay bastantes patrulleros también en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no se veía ningún colectivo allí. Es un ataque a las políticas de Estado, parece esto. ¿Por qué? Porque la inversión que se cobra con los impuestos no queda en el Estado, sino que se invierte en áreas sociales. Atención, porque tanto Fernández como Kicillof reiteraron que no habrá modificaciones sobre el impuesto a las ganancias y que de su aplicación depende el financiamiento de políticas de Estado que benefician a los sectores más vulnerables, textual. Sí. Nosotros defendemos el impuesto a los altos ingresos de los asalariados, también siempre y cuando afecten solo a un 10% de los trabajadores. Ahora, fíjate, Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores dijo, no estamos para nada de acuerdo con esta medida, pero sí vamos a hacer una presentación ante el Ejecutivo para ver si se puede hacer una escala, una diferenciación, sobre todo en los sueldos más bajos, para que el impuesto a las ganancias se sienta proporcionalmente. Esa es una propuesta que ya lanzaron. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Allí se encuentra Ariel Masquerén. Ariel, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, Lourdes. Y naturalmente el tema central del diálogo que cada mañana tiene el jefe de gabinete Aníbal Fernández con los periodistas fue precisamente este paro convocado por la UTA, que ha incidido fundamentalmente en la imposibilidad de muchos argentinos de llegar a sus lugares de trabajo. Pero escuchemos al ministro coordinador. Que va a ser importante de algún modo el acatamiento. ¿Cuál es la primera observación que hace? La medida de fuerza en la cual participa el transporte en forma inconcebible dan la característica de un paro general, porque el que quiere ir a trabajar está privado por este gremio que ha decidido trabarle la vida a todos los otros. ¿Por qué inconcebible? Ayer hicimos, porque es inconcebible, porque el primer argumento que esgrimen es el elevar el mínimo no imponible, y nosotros contamos ayer con el ministro de Economía que el UTA puntualmente debe tener entre el 7 y el 8% del personal alcanzado por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Pero además, los alcanzados son apenitas alcanzados por la última colita de lo que puede significar la tabla, con lo cual es insignificante lo que importa. Entonces, ¿por qué están parando? Están parando por defender a los sueldos altos de otros gremios, no están defendiendo eso. Y después tenés que tolerar, primero que el secretario general del gremio, a quien conozco hace muchos años, y no voy a pelearme por esto con él, pero lo primero que dice, no, dice, el gobierno citó a los empresarios para sacarle combustible y los subsidios. Nosotros sentamos a los empresarios porque el gobierno, aparte de poner el 70% del subsidio, con lo cual diríamos que es un negocio del Estado prácticamente, que está poniendo el dinero, también paga 18.000 repros todos los meses para sostener la actividad de media y larga distancia. Como si nadie, miran para el lado como perro que volteó la olla, nadie le quiere prestar atención a estas cosas que son serias. Y que el nivel de inversión que se hace, en este caso, para que la actividad se sostenga, para que no haya conflictos, para que pueda trabajar el trabajador y viajar dignamente como corresponde, para que se mantengan unidades pulcras y nuevas y cuidadas también, no se tiene en cuenta, nada de eso se tiene en cuenta. Y el Estado, que es en nombre de todos los argentinos, que el que pone este subsidio para que se pueda sostener la actividad, termina siendo como cornudo y apaleado, porque el empresario es el empresario y el trabajador es el trabajador, y el Estado pone la plata y le hacen el paro al Estado. Entonces lo que llamamos la atención ayer a los empleadores, y que terminaron dándonos la razón, es que ellos tienen la responsabilidad de expresárselo a los trabajadores y marcarles el punto. Y nosotros tenemos la necesidad también de que ellos pongan la cara y que cuenten estas cosas, que hay 18.000 repros, que hay una inversión muy importante por parte del Estado argentino en representación de todos los argentinos, del 70% de la inversión en subsidios, después de haber controlado las estructuras de costos, y que lo que es importante en esto es que sigamos insistiendo en que no se puede tomar esta cosa por juego, y pareciera que así se hiciera. Vuelvo a insistir, de la totalidad del personal de UTA, solo el 7 o el 8% es alcanzado, y con la última colita de lo que puede significar monedas, nada más que monedas. Entonces digo, eso no puede suceder. Y encima, el secretario general del gremio, cuando le dicen que la gente que quiere ir a trabajar no va a poder, dice, bueno, que vayan en bicicleta. Parece que se mofan del que tiene vocación de trabajar, algo inconcebible. Aníbal, ayer se hablaba de sanciones. Hoy se vuelve a hablar de sanciones hacia las empresas. Hablar de sanciones. Nosotros no hablamos nunca de sanciones. Nosotros no. Ustedes pueden ser, no sé, no me meto en sus vidas. Nosotros no hablamos nunca de sanciones. ¿No se está pensando en No. ¿Y cómo sigue, ministro, a partir del día de hoy, este tema de la puja salarial por ganancias? En el caso de UTA no tiene ningún sentido, se lo acabo de explicar.
otros gremios puede que lo discutan porque tienen sueldos muy altos, pero la realidad es que este impuesto que se conoce en todo el mundo y que Argentina no es de los más altos, es diría del medio para abajo en términos del nivel de impacto que significa, lo que estamos haciendo nosotros es mirando con mucha prudencia lo que grafica el impuesto de la cuarta categoría de ganancia, que no debiera llamarse impuesto a las ganancias, debiera llamarse impuesto a los salarios altos, porque lo que hace es de alguna manera es transferir los ingresos del decil más alto de todos, en el cual están los que ganan un buen dinero, hacia los otros que reciben un beneficio en términos solidarios de la seguridad social, de la asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares, del impacto de toda característica que se puede hacer para beneficiar al trabajador. Nunca nos correremos como peronistas del eje que Juan Perón definiera como la columna natural del movimiento, que es el movimiento obrero. Nuestro pensamiento, nuestra concepción del trabajador es nuestra visión esencial en cualquiera de las discusiones. Ahora, cuando encontramos este tipo de situaciones que se plantea una visión como si fuese un hecho de la política, perjudica a mucha gente que quiere seguir trabajando, que hubiera trabajado el 95% de la gente, no tengo ninguna duda. Por supuesto no puede ir porque no tiene con qué hacerlo, a pesar de que el secretario general de UTA se mofe diciendo que tienen que ir en bicicleta. Ministro, ¿prevé convocar a los gremialistas? Porque Roberto Fernández ha dicho en los últimos minutos de que ellos apuestan también al diálogo. ¿Hay previsto convocarlos? El apuesto al diálogo ha sido desde el primer momento. Lo convocamos un día él solo, hablamos con él, le explicamos, después me pidió que hiciéramos la reunión con el resto de los trabajadores de transporte, los recibimos, les explicamos, escuchamos algunas inquietudes que tienen, trabajamos en función de esas inquietudes, después hablamos un montón de veces intentando sentarnos inclusive a repasar las inquietudes que nos hicieran saber. Nunca pudimos volver a juntarnos en ese tema y ellos en forma casi unidireccional se tomaron a llevar a la práctica el paro, lo estamos viendo seguramente en el día de hoy, pidiéndole a la inmensa mayoría de la sociedad que no está dispuesta a parar y que no puede hacerlo de otra manera porque no tiene con qué viajar, a pesar de que él se mofe y les recomiende la bicicleta. Ministro, ayer usted y el ministro de Economía, Axel Kicillof, usted lo dijo temprano y lo ratificaron por cerca del mediodía, que esto es un paro político. La pregunta consecuente es, ¿esto es un paro político con miras electorales para las próximas elecciones? Y estamos en un año electoral, estamos comenzando mañana el mes de abril, las listas se están presentando los primeros días de junio, con lo cual seguramente alguna vocación de esa característica tiene, no la comprendo ni entiendo cuál es y tampoco es mi trabajo ponerme a pensar cuáles son las apetencias o la vocación política que puede tener estos gremios. Pero si yo le digo que solo son alcanzados de 7 u 8% y por números insignificantes, entonces explíqueme por qué sostienen como bandera el tema de la cuarta categoría de impuesto a la ganancia, que se eleve el mínimo imponible o se corrija la tabla. La realidad es que es el primer pretexto que se encontró, pero nadie razonó que no impacta en ese gremio, puede impactar en otros, pero no en ese. Ayer había varios economistas diciendo lo siguiente, dicen, el impuesto no se modifica desde hace 1 año y medio, y en 1 año y medio aproximadamente hubo un 30% de inflación. Los economistas revolean con la inflación hace mucho tiempo, ya lo vimos, esta paparruchada que hacen de mandarle a algunos diputados un número que inventan. Vuelvo a insistir en eso para que quede gráfico. Para los que estudiamos alguna vez estadística, el índice que se utiliza es un índice que se conoce como el índice de las PER, que es la sumatoria, porque se toma los precios de todos los días, la sumatoria de la canasta de productos por los precios del día sobre la sumatoria de la canasta del producto por los precios de orígenes, todo multiplicado por 100. Esto da un número que comparado con el mes anterior nos muestra cuál es la variación de los precios. En lugares que no se conocen, son secretos, por definición del propio índice de precios al consumidor nacional urbano, que es muy nuevo, comenzó en enero del año pasado, y porque además se necesitaría una cantidad de gente muy importante para poder levantar semejante cantidad de precios en todo el país, porque está NEA, NOA, Cuyo, Pampa, la Patagonia y lo que es todo el conurbano, que son 42 distritos más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se necesita una cantidad impresionante de gente que ninguno podría ponerla, solamente para tener un número nadie la pondría. Lleva más de
no sé, debe ser 80, 90 personas trabajando solamente para levantar el índice. Se imagina que nadie las pagaría para tener un número solamente y van a gloriarse de tener el número. Con lo cual, ¿qué hacen? Revolea. ¿Vos qué pusiste? 2,4. Y yo pongo 1,4, 1,3. Porque le conviene o porque el que le paga del exterior le dice lo que tiene que poner para conveniencia personal. Entonces, lo que nos dicen de ese punto de vista, ¿por qué lo tengo que creer? Si yo hoy a ese índice de referencia que tomo como índice de precios al consumidor nacional urbano, lo comparo con el cachanguito que siempre nos decían ese tema, yo voy al supermercado y pongo los 10 productos en el changuito y da exactamente lo mismo. Entonces no me pueden decir hoy que el impacto es otro, cuando en algún momento pudo haber sucedido un tema de eso por especulaciones, por estacionalidad, por un montón de cosas. Hoy no sucede eso. O sea, hay una vocación de exhibir alguna situación no deseada como tantas, como la que sucedió con Máximo con esta presentación, con tantas cosas como la que hacen, o el esquema mismo de Nisman, que ayer se los comenté. Yo estoy convencido que hasta, no sé si no cobró dinero para hacer esa operación que hizo contra la presidenta de la Nación. ¿Qué tiene para acerca de los piquetes? Esta acusación que apareció en el periodismo de que Máximo Kirchner es cotitular. Ayer hubo un comunicado muy bueno de Máximo que me pareció muy bien planteado desde su persona. Él dice que todo esto arranca desde Argentinos Juniors. Hasta ese momento era un pibe que jugaba con la Play y se mofaban de jugar con la Play. Pero cuando se plantó delante de 40.000 pibes de la agrupación que él conduce y les dijo las cosas que les dijo, le empezó a llamar la atención. Primero arrancaron que los buitres le habían encontrado una cuenta no sé en dónde, después apareció el tema de Otesur y después apareció todas cosas para enlodar a la familia. Le pegan a Máximo para pegarle a la presidenta de la Nación. Dos cosas injustas. Primero, porque la presidenta no merece que se la trate de esa manera. Y segundo, porque ningún ciudadano argentino, entre ellos Máximo Kirchner, no se merece que se lo trate de esa manera. ¿Qué es lo que dice la nota inmunda esa de Beja hecha por Cuitiño? Que es un típico rapaz utilizado para operaciones de toda característica, sobre todo con el Partido de los Trabajadores en Brasil, y que también lo utilizan en algunas notas operadas que paradójicamente siempre tienen algo que ver para beneficiar a los Estados Unidos o a Israel. Esas son las notas que él hace. Mugre pura, mugre, dice que hay dos cuentas en dos bancos. Uno es el Feldman, creo que se llama, el Bank de Delaware. Delaware es un distrito muy chiquito, no sé si es el más chico de Estados Unidos o uno de los más chicos, que tiene una particularidad. Se lo considera el primer estado porque es una de las primeras 13 colonias inglesas que al independizarse fueron 3 estados y es el primero que aceptó 3 meses después la Constitución de los Estados Unidos, por eso se le dice el primer estado. Tiene 250.000 empresas y un sistema financiero laxo que permite cuentas de esta característica. Una cuenta abierta en Estados Unidos en Delaware y la otra, el Morval Bank, en Caimán, abierta desde Luxemburgo. ¿Saben una cosa? Máximo no sale del país con pasaporte desde por lo menos el 2001. Nunca salió. Mire qué son las cosas. Así que no pudo haber estado en Delaware para abrir la cuenta, ni en Luxemburgo para abrir la cuenta en el Morval Bank de las Islas Caimán. No estuvo, no pudo haber viajado nunca porque nunca salió una sola vez con un DNI a Uruguay. Nunca salió de la Argentina. Miren qué cosa paradójica. En otro cualquiera, hijos de gente con poder o con dinero, viajan 3, 4 veces por año afuera del país. Máximo no salió nunca. ¿Cómo le explican entonces ese verso que inventó? Pero además, por lo que él dice en su propio comunicado, lo que piensa hacer es querellarlos y que paguen por ello, porque los sinvergüenzas de afuera y de adentro que se agarran de esta situación para insultar, agraviar, porque son indefensos, él habla de eso, de indefensión, no tenés forma de pararlo. ¿Cómo haces para decir las cosas? Bueno, lo que tiene que hacer es meterse y ir con los tapones de punta a explicar las cosas que tiene que explicar, y esta es una de las broncas que tenía, que ayer estaba enojadísimo con esta misma situación, porque por la injusticia que representa, ¿no? Que uno tenga que estar en boca de estos sucios solamente porque ellos son sucios. Entonces vienen cualquiera esta porquería de tratar de trasladársela. Vuelvo a insistir, está todo dentro de la misma situación. La denuncia de Nisman, fíjese lo que dice el fiscal Moldes, le dijo a Joaquín Morales Solá que él no leyó la denuncia de Nisman. ¿Cómo es entonces? Un prevaricato grande como un camión, porque él resulta que pide la apelación en la cual está instando a un proceso penal a una persona, en este caso la presidenta de la Nación o el canciller, porque el denunciante se murió.
Es una cosa deleznable lo que está sucediendo, a lo que estamos asistiendo los argentinos. Bueno, tengamos que decir las cosas como son, que de una vez por todas se conozca el prevaricato al que este hombre lo hace y se ufana de ello. Porque, bueno, el Consejo de la Magistratura no reacciona, porque está compuesto por legisladores que son ordenados, mandados, son mandaderos del poder real, que entre otros es el que componen algunos de los medios de comunicación, y tenemos que soportar que te difamen, te agravien, te insulten, te hagan de todo lo que se les ocurra, porque ellos tienen la facultad de poder escribir en el papel de diario lo que se les antoja. Ministro, hay piquetes. Operativo de seguridad especial para esta jornada, sobre todo porque se... Lo que hemos explicado. Los empresarios nos manifestaban que ellos van a querer sostener los servicios mínimos y que querían tener las terminales garantizadas para poder moverlos sin ningún inconveniente, y nosotros se lo garantizamos. Pero está cortada la Panamericana y un corte. Bueno, esas son las cosas que Bernie tiene que analizar, no soy yo el que la tiene que analizar. Aún no. ¿Van a hacer alguna evaluación en algún momento del día? Espero que no. Un país sensato, con razonamiento, no puede estar pensando en que se cometan desmanes de ninguna característica. Espero que no, y si los hubiera y son detectados van a ser detenidos. No tenemos que estar discutiendo en muchas cosas. Ustedes saben que la visión de este gobierno ha sido no hacer ninguna acción de ninguna característica, mucho menos lastimar, ni pegar, ni cosa por el estilo, simplemente razonar en el marco de lo que estamos, que no se puede perjudicar al resto de la sociedad por decisiones que toman unilateralmente una parte o un sector de... ¿Qué consideración hace de las organizaciones, ¿Cómo? las organizaciones de izquierda que están haciendo estos cortes? ¿Qué consideración hace usted acerca de que lo hagan en el mismo día que la CGT hace? Nunca se los comprende. Antoine de Saint-Exupéry, parafraseándolo, diría que lo esencial es invisible a los troscos. ¿Qué querés que te diga? Ministro, sobre los incidentes ayer en Arsenal Aldo Civi, siguen creciendo el tema de incidentes en los partidos de fútbol. ¿Cuál es la visión de jefatura de gabinete? La de siempre. El que comete el desmán tiene que irse de la cancha. Yo no voy a variar nunca mi manera de pensar. No tiene solución identificarle y aplicarle el derecho de admisión. Y no puede entrar más, y se terminan los conflictos. No son miles, son muy poquitos. Después esos contagian a otros. Pero los que comienzan esos desmanes son muy poquitos, 15, 20, no son miles. Hubo muchísimos partidos sin público. Y bueno, tendrá que ser así. Habrá que tomar las decisiones que tengan que tomar. La orden de la presidenta, más allá de que no haya hablado con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, es garantizar la libre circulación para las autopistas y rutas, ministro. Es el objetivo que perseguimos todos. A veces la diferencia y la distancia entre unos y otros hace lo imposible que se pueda llegar. Magia no se puede hacer, vuelvo a insistir sobre este punto. Nosotros nos comprometimos a controlar las terminales, eso lo está haciendo el secretario de Seguridad, porque anoche a última hora hablé con él y lo tenían previsto, y seguramente en algunos casos en donde se busca esta situación de otra vez del piquete, como si fuese la solución de la vida, perjudican al resto de la sociedad, que tiene derecho a trabajar, a estudiar, a pasear, a hacer lo que se le antoja, porque forma parte de sus libertades individuales, y no que 4 señores se les ocurra cortar porque sí, porque ellos creen que esa es un derecho que les asiste, y no es verdad. ¿Van a hacer una evaluación del impacto en todo el país? ¿Va a haber una comunicación del Sí, gobierno? seguramente lo hacen, esa cosa, el Ministerio de Trabajo. No sé si tiene mucho sentido ni cuál es el valor que tiene eso, porque, vuelvo a insistir, cuando usted tiene a los gremios del transporte formando parte de la vocación laboral de no estar trabajando solo por no estar trabajando y no porque haya una razón de ser en este sentido, con eso garantiza que haya una buena cantidad de gente que no vaya a trabajar. Entonces el número que yo le diga o que le diga cualquiera que haga ese análisis es un número mentiroso, porque le dice quiénes no fueron a trabajar, no le dice a quienes tenían ganas de ir a trabajar y no pudieron ir. Aníbal, usted tiene contacto permanente con la señora presidenta. ¿Cuál es la opinión que tiene ella respecto a lo que está sucediendo en el día de hoy? Más o menos el mismo que tenemos nosotros. Tanto el ministro Kicillof y yo hemos expresado ayer lo que piensa el gobierno, y el gobierno se expresa por lo que le piensa la presidenta de la Nación. Nosotros somos en eso, no somos autónomos o no somos libres pensadores, formamos parte de una estructura en la cual más o menos trata de graficar las expresiones de quien toca conducir los destinos del país, y eso es lo que hacemos pacientemente y además convencido de lo que estamos haciendo.
Muchas gracias. Escuchábamos las palabras de Aníbal Fernández, jefe de gabinete, bueno, hablando de todo, ¿no? Habló hasta del paro, por supuesto, de los cortes, habló de esa carta de Máximo Kirchner, que después la vamos a detallar porque hubo una respuesta a un nuevo ataque que él dijo excede lo nacional, porque hablamos de no solamente publicaciones aquí en Argentina, sino la revista Bella de Brasil, la misma que acusó sin fundamentos a la presidenta Dilma Rousseff antes de la campaña, pero que nunca pudo rectificar. Bueno, todas las informaciones las vamos a tener. Estaremos repasando en instantes nada más el cronograma del paro, los servicios que funcionan, lo que no, cuáles son las vías de acceso que se encuentran en este momento cortadas. Estaremos en vivo en instantes nada más desde el acceso norte, pero vamos a repasar ahora los temas centrales en títulos. Contra el impuesto a las ganancias, arrancó el paro de transportes a las 0 de hoy, afecta a colectivos, trenes, aviones, caudales, estaciones de servicio y bancos. El gobierno criticó esta medida al señalar que el pago de ganancias afecta solo entre el 10 y el 15% de los trabajadores. Congreso, trenes y Corte Suprema en la agenda. Buscarán dictamen en diputados para el proyecto de estatización de los trenes. Acude Randazzo para explicar la iniciativa. En el Senado, Carles se presenta ante la Comisión de Acuerdos por su pliego para integrar la Corte Suprema. Presentación ante la ONU, la OEA y el G77. La Argentina denunció en organismos internacionales a Inglaterra por el incremento del gasto militar en las Islas Malvinas, que los británicos justifican por un supuesto intento de nuestro país de recuperar por la fuerza nuestro territorio. España investiga privatización de aerolíneas. La justicia de ese país admitió la querella de nuestra línea de bandera contra Díaz Ferrán, del grupo Marsans. Se lo acusa de malversación y apropiación indebida en el proceso de privatización de la empresa aérea argentina. Se completó la fecha con empates. No se sacaron ventajas entre Argentinos Juniors y Chicago, ni tampoco entre Tigre y Defensa y Justicia. Se suspendió a Arsenal Aldosivi por incidentes que se dieron dentro y también fuera de la cancha. Hoy juega la selección contra Ecuador. Se lo anunciábamos, ya hay algunos cortes que dificultan la movilidad para aquellos que sí quieren trabajar y que no podían contar con el transporte público. Vamos a repasarlos. Puente Porredón, autopista Buenos Aires-La Plata y en el acceso norte, donde estamos en vivo con Daniel Castaño. Daniel, te escuchamos. Alejandro, totalmente cortada la ruta panamericana en sus dos sentidos, hacia provincia de Buenos Aires y hacia Capital Federal, que es donde estamos parados en este momento nosotros. Una nutrida presencia policial de la Policía Federal Argentina y también de Gendarmería, se sabe, es una ruta que está justamente a cargo del Contralor de las Fuerzas Federales que comanda Sergio Berni. Cubiertas, mucho humo provocado justamente por la combustión de estos elementos marcan el límite hasta donde pueden llegar los automovilistas. En sentido hacia provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 29 aproximadamente, ya los efectivos desvían el tránsito hacia la colectora para tomar otras vías alternativas. Luego se encuentran con este panorama, naturalmente, en este kilómetro 31, exactamente donde está la empresa Lear, un sitio que se ha transformado en emblemático en lo que respecta a la lucha obrera. Aquí se han dado cita no solamente los trabajadores de Lear, sino también fuerzas políticas, particularmente de partidos de izquierda, y también otros trabajadores, en el caso de la gráfica Donnelly, por ejemplo, o la alimenticia Kraft Stani. En minutos más está anunciado justamente una conferencia de prensa que va a contar con toda esta gente que acabo de enumerar, que van a hacer un pantallazo respecto a cómo sigue esto en el día de hoy. En lo que tiene que ver con la mano que va hacia Capital Federal, estaba habilitada la colectora. Lo que está sucediendo en este momento es que se ha instalado también un piquete y que da paso franco de tanto en tanto. Cortan, hacen aguardar a los vehículos y en determinado momento, eso lo evalúan ellos mismos, cuando se juntan demasiados vehículos en el lugar, entonces sí franquean el paso para que
tanto por la banquina como por un carril, los autos puedan dirigirse hacia la capital federal. Esto dura algunos minutos y luego nuevamente vuelven a cortar. Entonces, la información puntual en este momento es que en minutos más va a comenzar esta conferencia de prensa con la evaluación que van a hacer los trabajadores respecto a la cantidad de personas del movimiento obrero que se han plegado a esta medida de fuerza, que tiene que ver no solamente con la cuarta categoría, sino en el caso puntual de los trabajadores del LEAR, con esta lucha que vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la reincorporación de trabajadores que fueron despedidos en su momento y que por orden judicial deben ser reincorporados. La empresa desconoce esto, los trabajadores de Donnelly quieren la estatización de la planta. Esos son algunos de los reclamos que se están haciendo en este momento, en este lugar. Ruta Panamericana, ambos sentidos, totalmente cortada. Bien, Daniel, esperamos tu llamado entonces. Vamos a estar atentos allí. Bueno, y de Panamericana también vamos a hacer ese pantallazo general. Hugo Palamara nos actualiza. Sigue el corte también, además en Puente Pueyrredón, en ambos sentidos de circulación. Por ahora están habilitados el resto de los puentes, pero es de esperar que a partir de las 8 se vayan cortando paulatinamente. Pero esta es la imagen de Puente Pueyrredón, no hay colectivos de larga y media distancia, también los trenes, subtes y premetro no han iniciado los recorridos y fueron reprogramados los vuelos desde el Aeroparque Metropolitano y el Internacional de Ezeiza para el día de mañana. En cuanto a la ciudad, corte por ahora total en Corrientes y Callao, además de Puente Pueyrredón, como les decía, y tengan en cuenta que está el estacionamiento, si bien está permitido, los parquímetros están funcionando, eso hay que tener en cuenta porque las grúas están operando. Además también hay cortes en Puente Pueyrredón, como les decía, y en la autopista del oeste, altura Vergara, estos kilómetros 21.600 en Morón, el corte por ahora es total hacia Capital, mientras que hacia Luján está habilitado. La autopista La Plata-Buenos Aires, altura diagonal 74, también cortada, ingreso y egreso a la autopista, pero la autopista está habilitada, solo el ingreso y egreso por el momento totalmente cortado. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Más adelante volvemos para repasar y ver si se agrega o si cesa algún corte a esta hora. Bien, vamos a hablar ahora de la Cámara de Diputados, que tendrá actividad al igual que el Senado, pero arranquemos por la Cámara Baja porque durante la jornada de hoy se hará presente en la misma el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. En el plenario de comisiones se busca justamente la estatización de los trenes, dictamen de esa comisión para que sea analizado en la Cámara de Diputados, justamente en el recinto, con los diputados presentes para convertirlo en ley. Bueno, Fernando Fraquelli va a estar en minutos nada más, nos va a ampliar toda la actividad, porque sí, hay mucha actividad allí en el Congreso. Recordemos que en el Senado también se va a tratar el pliego que propuso el Ejecutivo para Carles, para formar parte de la Corte Suprema. En un instante nada más con Fernando Fraquelli, entonces. Bueno, vamos ahora sí a repasar la reacción de Máximo Kirchner, que tuvo que salir con una carta, un comunicado de prensa el día de ayer, a repudiar algo que él dice más de lo mismo. Eso sí, cada vez más ridículo y absurdo, pero siempre previsible. Responde a dos publicaciones en particular, a la revista Bella de Brasil y de Clarín, que él dice nuestra autóctona, que son dos monstruos, no solamente por el tamaño de las empresas, sino porque las publicaciones son falsas, son ridículas y lo peor es previsible. Ojo, no hay errores ni fuentes no chequeadas, son mentiras planificadas. Todo lo vertido en esas publicaciones son mentiras planificadas, como dice Lourdes. No hay errores, tampoco fuentes no chequeadas, todo es mentira, cuidadosamente planificada. Ellos son parte del dispositivo de operaciones políticas que ahora ya exceden el ámbito nacional, dice el texto, y las pueden llevar a cabo amparados en los derechos internacionales que protegen al noble oficio del periodista. Claro, ¿no? Porque salgan publicaciones, en este caso, asegurando que Máximo Kirchner y Nilda Garré tienen cuentas secretas no declaradas en Estados Unidos, en Irán, triangulación con Venezuela, algo que es falso, absolutamente falso, pero dijo, aguanté muchas mentiras, hasta llegaron a publicar que yo estaba llorando en un ataúd vacío en relación al fallecimiento de Néstor Kirchner, pero es momento entonces también. Fíjense, este es el titular de Clarín, ¿no? Bueno, sería titular de esas cuentas junto con Nilda Garré, pero fíjate, Alejandro, que esto no es casual, porque la operatoria se da por los medios y ahora viene la vía judicial. Ayer Patricia Bullrich ya anunció, bueno, vamos a ir al Congreso a pedir que se investigue la veracidad de esto. Ya vemos, ¿no? La pata judicial siempre presente. Lo decía hace instantes Aníbal Fernández.
Fernández hacía hincapié, puntualizaba, hacía foco en este tema. En aquel acto de Argentinos Sueños, dice el texto de Máximo Kirchner, Sí. aseguré que a partir de ese día iban a decir cualquier cosa. No lo dije porque sea evidente, fue simplemente porque los conozco. Hasta aquel acto era un avesado jugador de play. ¿Te acordás, Luego no? me transformé en otra persona. Su relato dio un giro brusco. Ahí tenemos las imágenes. Esto es lo que pasaba, ¿no? 40.000 jóvenes. Ningún otro movimiento político hoy tiene la capacidad de esta convocatoria, algo que movilizó muchísimo y emocionó por la cantidad de jóvenes. ¿Cómo cierra el texto, Máximo? No es que quieren, sino que tienen la chancha, los 20 y en este caso la máquina de fabricar papel. Podrán decir lo que quieran, mentir, difamar, calumniar, pero lo que no van a alcanzar los diarios, ni los canales, ni la colección de periodistas que poseen para apropiarse de la palabra y menos de las ideas. Los cambios producidos son irreversibles porque la historia es indetenible y no se tapa con papel de diario. Bueno, la firma entonces de lo que te contábamos, te leíamos, es de Máximo Kirchner. ¿Con esta información vamos a la pausa? Sí, hacemos una pausa, estamos en vivo hasta las 9, ya venimos. Ya está.